¿Ya? Muy buenos días, qué alegría que estén todos ustedes el día de hoy aquí. Es un honor, una dicha tener al doctor Froilán Alvarado Güemes en la casa. Muchas gracias, Froilán. Hasta que se nos hizo, como dijo la Lucerita. Estamos muy contentos de tener la asistencia de todos ustedes para esta reunión, esta charla, que de seguro va a ser de mucho conocimiento y de mucha sanidad y salud para todos. Les voy a presentar apropiadamente a nuestro invitado. ¿Okay? Bueno, el doctor Froilán, pues es médico. ¿Desde qué año? Desde hace muchos. Fíjate, cuando yo nací, desde 1976, él es especialista en homeopatía, en acupuntura, y ha estado trabajando muchos años en la cuestión del ozono. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Ozono, ha trabajado en eso y ha desarrollado programas para que todo el grupo médico empiece a aprender y a poder practicar de manera correcta la ozonoterapia. Y eso nos llena de mucho orgullo porque es un talento sinaloense que anda por el mundo enseñando todo eso. Y pues, ¿qué les puedo decir? Más de 80 cursos de posgrado, publicaciones científicas por todos lados, pues y un sinfín de pacientes gustosos que lo avalan, que lo recomiendan y que nos dicen que están muy contentos de ser sus pacientes. Y pues no tiene más presentación, él nos va a hablar sobre lo que es el ozono, la molécula prodigiosa para la salud y lo que puede hacer por todos nosotros. Muchas gracias, Froilán, por estar en la casa el día de hoy. Bueno, al contrario, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Gracias a mis amigos que aceptaron mi invitación a estar aquí. No los menciono todos porque, bueno, son bastantes los que están aquí, pero agradecidos, ¿no? Voy a dar una plática, voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible sobre el ozono y por qué le pusimos molécula prodigiosa para la salud. Bueno, porque con el ozono podemos ayudar a revertir muchas enfermedades y mejorar la salud de muchos pacientes que con la medicina convencional no pueden satisfacer sus necesidades de salud, y el ozono viene a cumplir una función muy importante para llenar estos huecos, ¿no? El ozono pues es una molécula, como ven ahí en la pantalla, es una molécula de 3 átomos de oxígeno, es una molécula triatómica. Eso le confiere unas propiedades muy especiales al ozono. Sin el ozono no sería posible la vida en el planeta, por muchas causas. Aquí tenemos, ustedes han oído hablar de la capa de ozono, y la capa de ozono se forma porque los rayos del sol entran a la Tierra con mucha ferocidad y reaccionan en la estratosfera de los 15 kilómetros a los 45 kilómetros arriba de la superficie terrestre. Se produce una reacción entre la luz solar y el oxígeno. El oxígeno es una molécula diatómica, o sea, son 2 átomos, es el oxígeno molecular. Está formada por 2 puentes muy sólidos que le permiten estar en esa forma. Es el ozono que respiramos nosotros, es el esencial para la vida. Pero llegando a la estratosfera, la luz solar rompe, los rayos ultravioletas rompen la molécula de oxígeno y se separan átomos y se mezclan con otras moléculas de oxígeno que no se han roto, y se forma una capa de 35 kilómetros de longitud que se llama capa de ozono. Esa capa de ozono es muy interesante, como ustedes ven en la fotografía esta.
llega la luz solar y ese es un amortiguador que impide que la luz solar entre con la fegacidad que tiene al planeta y permite solo unas fracciones de los rayos ultravioleta que llegan a la Tierra. Básicamente hay 3 rayos ultravioleta, el A, el B y el C. El rayo ultravioleta C, que es el que incorpora mayor energía, ese es rechazado, es absorbido completamente y rechazado, porque ese, si llegara a la Tierra, nos iba a achicharrar, no sería posible la vida en el planeta. Absorbe el 90% de los rayos ultravioleta B y deja pasar una fracción y permite que los que son más suaves, que son los ultravioleta A, esos sí penetren al planeta y son muy importantes para la vida en el planeta, porque sin estos rayos prácticamente no sería posible la vida, no sería posible la fotosíntesis, no sería posible las reacciones fotoquímicas que se dan a nivel de la piel en el cuerpo humano, que sirve para activar, por ejemplo, la vitamina D y otra serie de elementos, se generara y no sería posible la vida o tendríamos una vida de muy mala calidad. Esto se puede ejemplificar en algunos países, por ejemplo, países nórdicos, donde tienen 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. Durante 6 meses no les da a la gente la luz ultravioleta, entonces no reciben la luz solar y hay enfermedades debido a eso. Una enfermedad muy común es que las personas en esa temporada del año entran en una depresión que no la revierte ningún tratamiento médico, solo se revierte hasta que vuelve a salir el sol en los siguientes 6 meses. Últimamente, en los últimos 30 años, empezaron a utilizar cámaras de luz ultravioleta donde la gente ya se mete y en su casa lo tiene, y con eso se evita la depresión y muchas otras enfermedades también que han sido estudiadas por la deficiencia de luz ultravioleta, ¿no? Entonces, les comentaba, sería imposible la vida en el planeta si no existiera la capa de ozono, o si no reaccionara más bien la luz solar con las moléculas de oxígeno en la estratosfera. El ozono como gas fue descubierto en 1840 por un científico alemán de apellido Schönbein, y en 1857, 17 años después, se fabricó el primer generador de ozono. En 1870, por ejemplo, ya se habían descubierto las propiedades herbicidas del ozono. Recordemos que en aquel entonces no había cloro, no había nada herbicida, y se descubrieron las propiedades herbicidas y se empezó a utilizar en medicina. Para 1885 se publica en Estados Unidos el primer libro de medicina donde se daban detalles del uso del ozono con fines terapéuticos. O sea que el ozono no es nuevo, se está usando en medicina hace prácticamente 150, 148 años. Entonces, ¿cómo se usa el ozono? Como el ozono no solo se produce en la estratosfera, sino que también se forma cuando algún tipo de energía reacciona con el oxígeno, entonces hace que se rompan también algunas moléculas de oxígeno y se agrupen formando tríos. Entonces eso se produce, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que después de una tormenta con rayos, cuando hay rayos, después de que termina de llover y que escampó y salimos, nos damos cuenta que hay un olor que decimos huele a tierra mojada, pero no es cierto, no huele a tierra mojada, huele a ozono, porque cada rayo que se produce produce una cantidad brutal de ozono.
ese ozono cumple unas funciones muy importantes, como cuáles. Pues se va a ozonizar parte del agua, se va a ozonizar en el ambiente, y el ozono, como es un potente germicida, va a matar virus y bacterias y va a hacer una labor de limpieza en el planeta. Eso es sumamente interesante. Y el agua que se ozonizó en el proceso, ese agua va a llegar a las plantas y va a matar virus, bacterias, parásitos, y por eso las plantas se ponen muy bonitas cuando llueve, se ponen preciosas. Esa es una de las causas, ¿no? Ahora, yo de los que les voy a hablar es de la utilización del ozono con fines terapéuticos, con fines de la salud. Aquí ven ustedes un generador de uso médico. Al fondo vemos un tanque de oxígeno con un regulador adosado, una manguera que es con la que se hace pasar el oxígeno del tanque, que es oxígeno medicinal, al generador de ozono. Dentro del generador de ozono se replican condiciones como si fuera las que hay en la estratosfera, donde pasa el oxígeno por un campo de energía, estamos hablando de 50.000 voltios o más. Entonces ahí se rompen moléculas del oxígeno y se forma ozono. Este generador de ozono médico, que les digo orgullosamente lo estamos produciendo aquí en Culiacán, es un instrumento médico donde se miden las concentraciones, se puede establecer qué concentración queremos producir de ozono para poder dosificarlo y administrarlo a los pacientes. Entonces, y este ozono que se produce tomándolo del tanque de oxígeno medicinal, considerando que el tanque de oxígeno medicinal es un oxígeno prácticamente puro, es 99.99% de pureza, lo que va a producir es un ozono ultra puro, que es el que se utiliza en medicina. Se pudiera usar con fines industriales, por ejemplo, se utiliza el oxígeno del aire, pero el oxígeno del aire pues tiene un 79% de nitrógeno y un 21 máximo de oxígeno, y con ese porcentaje tan pequeño de oxígeno, con eso se puede alimentar también un generador para producir ozono, pero produce ozono, pero también produce óxidos de nitrógeno, porque también reacciona con el nitrógeno, y se utiliza para fines industriales. Fines industriales hay muchísimos de ozono. Por ejemplo, se utiliza mucho en la agricultura, en los empaques, para retirarle a los productos los agroquímicos que tienen. Se utiliza en la industria, por ejemplo, para la industria del vestido, para el desteñido de los colores en la ropa, que eso es moderno, también para degradar ciertos elementos. Tiene infinidad de aplicaciones el ozono. Bien, ahora eso que ven ustedes en esa jeringa es ozono. Es ozono mezclado con oxígeno. Realmente no podemos decir es ozono puro. ¿Por qué no? Porque es imposible hacer ozono puro. El ozono puro no puede existir en la naturaleza, porque muy interesante, como es un elemento muy inestable, el ozono se está produciendo, pero tiende a descomponerse rápidamente y tiende a reaccionar con cualquier elemento con el que se encuentre. Es altamente reactivo, es un oxidante altamente reactivo. Entonces, desde el momento que lo produce el equipo, en ese momento él está buscando con qué reaccionar, y si no reacciona con nada, tiende otra vez a transformarse en oxígeno.
porque tiene una unión débil. Vieron en la primera diapositiva que les puse, que vuelvo a ella, la primera tiene una unión doble, que es la molécula de oxígeno, con una unión simple, que se forma el ozono, pero esa unión es muy frágil, eso le permite una alta reactividad, y si no reacciona con nada, tiende a separarse y a formarse otra vez en oxígeno. Entonces, se utiliza prácticamente en todas las especialidades de la medicina. No hay ninguna especialidad en la medicina que no se utilice. Se utiliza en la medicina veterinaria, se utiliza en la odontología, prácticamente en todas las ramas de la medicina, y se pueden emplear diferentes métodos para aplicarlo. Uno de ellos es directamente a la sangre, eso se llama autoterapia mayor, se hace reaccionar la sangre con el ozono y luego se reintroduce al organismo. Hay otra manera también, un poquito más sencilla, se hace reaccionar el ozono con solución salina o suero salino y después se introduce al organismo. Cuando los pacientes no tienen buenas venas o se quiere dar un estímulo vigoroso sobre los órganos internos, se prefiere la vía de insuflación rectal, pero se aplica también en inyecciones intramusculares. Se utiliza mucho las aplicaciones intraarticulares. Se utiliza en el caso de hernias discales la aplicación dentro de los discos en la columna. En fin, prácticamente cualquier vía. Solo hay una vía que está proscrita, que es la vía inhalatoria, porque el ozono es tóxico para las vías aéreas. No debe ser respirado. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio no tiene defensa antioxidante y es altamente tóxico. Entonces, pero fuera de esa vía inhalatoria se puede emplear por cualquier otra vía, porque todos los restos de tejidos humanos tienen un mecanismo de defensas antioxidantes, y el ozono estimula a que el organismo eleve su poder antioxidante. Eso es muy interesante, porque lo que nos hace envejecer y lo que nos hace deteriorarnos biológicamente son fenómenos de oxidación, y ese fenómeno de oxidación está producido básicamente porque el cuerpo pierde su capacidad de neutralizar los productos de la combustión del oxígeno, que se llaman especies reactivas de oxígeno o radicales libres, y esos son los que nos deterioran. Aquí tenemos un primer método, que es el método de autoterapia mayor, donde en una botella de vidrio se hace reaccionar el ozono con la sangre y posteriormente se reintroduce al organismo. Ese es un método clásico de aplicación del ozono. En este esquema ven ustedes la sangre que está del lado izquierdo superior. Ahí la sangre ya está mezclada con el ozono, se retransfunde al paciente su propia sangre ya ozonizada, y esa sangre va por todo el organismo y va a llegar a todos los órganos, a los pulmones, al hígado, al aparato digestivo, a la médula ósea, a cualquier parte del organismo. Y si hay tejidos con tumores o hay metástasis, el ozono va a llegar hasta allí, y eso va a ayudar, porque los tumores, se produce un tumor cancerígeno cuando hay un cambio metabólico en el tejido. Entonces el tejido deja de emplear el ozono, las células dejan de emplear el oxígeno como combustible y empiezan a utilizar la glucosa. Y entonces es por eso que el paciente con cáncer se consume, se adelgaza, porque todos los nutrientes, principalmente la glucosa, la va jalando el tumor, y lo utiliza para crecer, y a las otras las priva de esa nutrición. Entonces la persona se va consumiendo. Entonces el ozono
al oxigenar, hiperoxigenar el organismo, le crea un ambiente hostil al proceso canceroso. Por eso los pacientes con cáncer, no voy a decir que el ozono los cure, pero sí los mejora mucho la calidad de vida y les permite que reciban los tratamientos adecuados para que puedan salir adelante. Esa es una de las grandes ventajas. Esa es la otra aplicación, es una botella de solución salina, donde ustedes ven cómo están burbujeando ozono en la botella, y en la parte superior del lado derecho ven una conexión que permite que salga el gas y va hacia un catalizador de ozono. Ese catalizador hace que tiene unos elementos químicos, básicamente dióxido de manganeso, y hace que el O3 se transforme otra vez en O2. ¿Por qué? Porque no se puede respirar, no se puede sacar al medio ambiente, porque los médicos y las enfermeras y el paciente que estuviera ahí se estuviera contaminando y tendría un efecto tóxico sobre las vías aéreas, ¿no? Son procedimientos que se hacen más o menos en 20-30 minutos y que tienen un impacto en la salud muy importantes. Son muy eficaces para tratar enfermedades virales, virus de papiloma humano, el VIH, herpes zóster, herpes simples, y durante la epidemia nosotros estuvimos trabajando en pacientes con COVID con muy buenos resultados. Parece que me está bajando la pila. Permítame, aquí traigo la conexión. Yo te lo busco. Sí, En lo que si quieres compartir el Bueno, ya estamos resolviendo este problema técnico, ¿no? Entonces, les comentaba cómo en la pandemia, pues básicamente mi consulta se transformó en una consulta de COVID. Entonces estuvimos tratando mucho COVID y utilizábamos las técnicas de la solución salina ozonizada o la hemoterapia mayor, y nos tocó sacar a muchas personas que estaban en condiciones de salud muy deplorables, ¿no? Les comentaba también que hay otro tipo de aplicación que se llama la insuflación rectal de ozono. Estas tres vías son muy importantes. Se conocen como vías sistémicas de infiltración del ozono. ¿Y por qué en el recto? Bueno, porque el recto, la mucosa del recto tiene una amplia vascularización, y eso permite que el ozono rápidamente se absorba y pasa a la circulación general, y entonces actúa como si hubiera sido aplicado por cualquiera de las otras dos vías. Aquí tenemos como en el interior del aparato respiratorio, en el interior de la mucosa rectal, llega la mezcla de ozono-oxígeno, reacciona con la mucosa y se va a dar una reacción donde va a producir esa reacción con las células de la mucosa, va a producir especies reactivas de oxígeno y lipoperóxidos, que esos van a ser los elementos en los que se transforma el ozono y que van a tener los efectos terapéuticos. Y entonces se absorbe y pasa a la parte inferior donde están los vasos sanguíneos, y ya se va al torrente circulatorio y a ejercer efectos sistémicos en todo el cuerpo. Otra aplicación también muy interesante se llama autohemoterapia menor, donde 5 mililitros de sangre se ponen a reaccionar con 5 mililitros de ozono, se agita vigorosamente durante 1 minuto y se
inyecta en la nalga. Este procedimiento es una autovacuna que sirve para dar un estímulo muy vigoroso al sistema inmunológico. Da unos resultados excelentes en pacientes con acné, con alergias, para producir una activación del sistema inmune y como una terapia coadyuvante en cáncer. Entonces vemos cómo se tomó la sangre del brazo, se hizo la activación con el ozono y se inyecta aquí en el tejido glúteo, ¿no? Los efectos biológicos y terapéuticos del ozono, ya una vez dentro del organismo, pues son variados. Primero, la parte superior regula el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, ¿qué es? Es un desbalance entre la capacidad del organismo para neutralizar la oxidación que estamos produciendo y la oxidación. Entonces se produce un desequilibrio y en vez de estar en un equilibrio el sistema entre oxidación y antioxidación, predomina la oxidación, y eso es lo que nos va a producir el deterioro. Si yo les pudiera decir cuál es la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas, es el estrés oxidativo. Es el común denominador. Y eso lo podemos modular. Se puede modular con el ozono. Por eso el ozono, muchas personas se vuelven prácticamente adictas a él por los beneficios y el bienestar, porque después de una serie de tratamientos con ozono dice, oye, parece que me quité 20 años. Y uno piensa que el deterioro va a continuar, y no, se puede ralentizar, se puede disminuir notablemente. Otra de las propiedades es que interviene en la liberación de autacoides, que son elementos con propiedades inmunológicas, analgésicas, antiinflamatorias que el cuerpo produce, y que cuando hay estrés oxidativo las produce en muy poca cantidad. Cuando regulamos el estrés oxidativo se empiezan a producir, y entonces el cuerpo empieza a producir sus propios analgésicos, sus propios antiinflamatorios. Es un regulador metabólico. Entonces, ¿en qué enfermedades lo podemos constatar? Pues en muchas enfermedades, entre ellos la más importante es la diabetes. El paciente diabético tiene un montón de problemas metabólicos derivados del exceso de azúcar en la sangre o de los trastornos en el metabolismo de la insulina. Entonces el ozono, al oxigenar, al aumentar la circulación a todos los tejidos y entre ellos el páncreas, va a hacer que este funcione mejor, produzca una insulina de mejor calidad, y entonces el paciente va a mejorar de sus consecuencias de la enfermedad. Entre ellos, pues empiezan a mejorar de la vista, empiezan a mejorar, por ejemplo, de las neuropatías diabéticas, empiezan a mejorar de hipertensión, empiezan a mejorar su mente porque empieza a fluir más oxígeno al cerebro, en fin. Son de las grandes ventajas. Yo les puedo decir como médico, que yo tengo ya más de 40 años de médico, que la herramienta más importante que he encontrado yo en mi larga carrera médica, el elemento más importante para curar enfermedades es el ozono. Yo inicialmente, me faltó a cachita decirlo, yo soy intensivista, hice la especialidad de terapia intensiva, pero después de haber hecho la especialidad, yo dije, esto no es lo que me interesa, porque me empezó a interesar primero la acupuntura, y me interesó tanto que fui a China, tuve una especialidad en China, formalmente estuve 2 años y medio allá. Regresé, hice la especialidad de homeopatía, y durante muchos años me dediqué a la homeopatía y a la acupuntura.
En 1984 yo conocí la ozonoterapia. En ese entonces yo radicaba en la Ciudad de México y ya estaba ejerciendo mi profesión allá. Yo estuve casi 15 años en la Ciudad de México, ya después de ser médico graduado. Y yo tenía mi clínica por la avenida Insurgentes, allá a una cuadra y media del viaducto. Estaba muy bien ubicado. Y un grupo de amigos médicos me invitaron a una reunión con un ingeniero alemán que vendía unas máquinas de ozono. Yo fui a esa reunión y el tipo nos dijo, pues tengo estas máquinas de ozono. El ozono se utiliza mucho en Europa, en Alemania, y si ustedes me compran los equipos, yo les voy a traer un médico que los capacite, y mientras pueden hacer estas aplicaciones. Entonces compramos los 6 médicos los equipos, empezamos a usarlos, les digo, en 1984, ya va a ser casi 40 años. Empecé a aplicarlo, empecé a ver resultados, pero también en ese entonces nos enseñó una aplicación que era directamente en la vena, meter el gas. Y aunque había buenos resultados, había pacientes que experimentaban un dolor precordial. Entonces yo preferí pararlo, dije no vaya a ser que tenga algún problema con esto, a pesar de que los pacientes decían, pues sí me dolió, pero mire, me siento mucho mejor. Entonces dije yo, no, probablemente me meto en un problema. En ese entonces no había mucha investigación científica y dije, mejor cierro el aparato, y se quedó el aparato hasta el año 2000, que asisto a La Habana, Cuba, a un congreso internacional de ozonoterapia, y entonces ahí me volví a interesar. Llevo a mis padres un mes después a recibir tratamiento, les va excelente a los dos de sus problemas de salud. Mi padre, que en ese entonces tenía 81 años y que había dejado de leer, y además tenía problemas serios de columna y tenía también cáncer de próstata, tenía una metástasis en costilla y tenía una degeneración de la mácula que le impedía leer. Y yo veo en el congreso que para esas patologías presentan trabajos y les va muy bien a los pacientes. Vengo y le comento a mi padre y me dice, arregla todo y llévame a La Habana. Y un mes después ya estábamos en La Habana. Mi padre recibe tratamiento, mi madre también me acompañó. Ella tenía problemas de circulatorios, le ardían las piernas, se le hinchaban, le dolían, le pesaban. Y empieza el tratamiento y mi padre a la semana ya puede leer, que no podía leer, y empieza a leer periódico. Yo recuerdo que aquí en Culiacán, en su habitación, tenía en su recámara una lupa con luz y se molestaba porque ni con eso podía leer. Y allá, con una semana de tratamiento, él empieza a leer el periódico. Impresionante. Entonces, gracias. Entonces eso me motivó mucho. Les compro un equipo a los cubanos, me dan una capacitación rápida en ese tiempo que estuve con mis padres, que fue un mes, y regreso a Culiacán en el año 2000, julio del 2000, y empiezo a hacer los tratamientos de ozono y veo unos resultados impresionantes. Entonces me interesó tanto que regresé yo a La Habana y solicité capacitación. Ellos no tenían la capacitación, pero yo les dije, oye, pero hay médicos que lo están empleando en hospitales importantes. Estaban hospitales como un hospital muy grande que se llama Hermanos Amequeiras, que lo empleaban ahí en Clínica del Dolor. Entonces yo pido una capacitación con ellos, me cobran la capacitación, estoy una semana capacitándome, después regreso al Instituto de Angiología que lo utilizaban para problemas circulatorios y me capacito ahí con ellos. Después pido al Instituto de Neurología y Neurocirugía, que también lo empleaban, capacitación. Entonces fui a varias instituciones, al Instituto de Rehabilitación,
y me fui capacitando, y el año 2003 decido ya empezar a dar cursos de capacitación a médicos, y desde entonces ya cumplí 20 años dando cursos de capacitación a médicos aquí en Culiacán. Empezamos en la Ciudad de México, di 3 cursos en la Ciudad de México y posteriormente era muy complicado, empezó a haber mucha demanda de los cursos, dije bueno, pues que se vengan a Culiacán, y desde entonces lo estamos dando en Culiacán desde el año 2005. Entonces ya tenemos prácticamente 18 años en Culiacán, y han venido médicos de toda Hispanoamérica, han venido de España, de Portugal, han venido médicos de Canadá, Estados Unidos, de todo el continente americano, hasta médicos de Patagonia hemos tenido aquí en Culiacán que han venido a capacitarse. Y hace unos años vino un médico de Uganda. De Uganda vino aquí a Culiacán a tomar los cursos de capacitación, ¿no? Entonces, pues el ozono es una maravilla, y desgraciadamente no se conoce. Y no se conoce porque hay muchos intereses en la industria farmacéutica porque no se conozca. Porque perderían mucho dinero, ¿no? Les comentaba, es un germicida de amplio espectro porque ningún microorganismo patógeno hace resistencia contra el ozono. El ozono destruye las paredes celulares de todo microorganismo, sean virus, sea bacteria, sea gram positiva, gram negativa, aeróbica, anaeróbica, la que sea. El ozono los va a destruir y prácticamente en segundos. Ningún parásito ni ningún hongo puede resistir al ozono. Es un modulador inmunológico, restablece el funcionamiento normal del sistema inmune y mejora el metabolismo del oxígeno. Eso hace que el oxígeno llegue a tejidos profundos donde no llegaba y se empiezan a reactivar funciones que estaban adormecidas de cualquier órgano o sistema, ¿no? Entonces, sus beneficios prácticamente en cualquier enfermedad destacan la diabetes, pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, la enfermedad del Lyme, la enfermedad de la garrapata, el virus de Epstein-Barr, problemas cardiovasculares, el Alzheimer, el SARS-CoV-2 y muchas otras enfermedades. Les voy a presentar aquí unos casos míos, aquí de Culiacán. Este es un señor de 67 años que tenía un diagnóstico de arteriosclerosis obliterante. Quiere decir eso que están tapadas las arterias. Este señor fumaba, toda su vida fumó mucho, y tenía, ustedes ven en el pie cómo está en muy malas condiciones. En el cuarto dedo tenía un punto de gangrena. El señor le habían propuesto, como le dolía, tenía un dolor terrible hasta en reposo, entonces le habían propuesto pues que la única manera era tumbarle la pierna, amputarlo, porque no podía ni caminar. Entonces, véanlo ustedes, esto fue de mis primeros casos, mayo 2004, 24 de mayo, vean ustedes, tenía una herida porque ahí en le hicieron un procedimiento para tomar la arteria, hacer una arteriografía, y eso no le cicatrizó y se le hizo una infección y se le hicieron conejeras y empeoró mucho después del procedimiento, y el señor pues le dijeron de la rodilla para abajo te tenemos que amputar en el ISSSTE, y el señor dijo no quiero que me amputen. Entonces me buscó a mí, venía con este estudio de arteriografías. Las arteriografías, aquí se deberían dibujar las arterias, pero no se dibujan, estaban completamente tapadas. Venía con un tratamiento médico y le iniciamos la autohemoterapia mayor 2 veces por semana, combinado con ozono rectal diario y aplicación dentro de la lesión de ozono, con curaciones con aceite de girasol ozonizado 2 veces al día.
Y aquí está. Para el 2 de julio empezaba a salir, ven ustedes en la esquina superior izquierda, empezaba a salir, a granular. Ya venía indicación de que estaba empezando a oxigenarse y empezaba el proceso de cicatrización, porque el primer día que lo vi yo tenía una peste tremenda, tenía una infección por pseudomonas, E. coli, quién sabe cuántas cosas, estafilococos. Ven ustedes el 2 de julio cómo está la pierna negra, el pie, y vean para el 27 de agosto ya viene eso sanando, ya las conejeras se habían rellenado de tejido sano, y ven ustedes el punto de gangrena ahí abajo, eso lo fue eliminando con una costra. Aquí está para el 3 de noviembre, ya le había cerrado completamente. El señor el primer día no podía caminar ni 10 metros. Ya para el 3 de noviembre ya podía hasta los 400 metros le empezaba el dolor. Y por primera vez él llega solo, sin familia acompañante. Ahí quedó muy bien, dice ya puedo caminar 400 metros. Dice a los 400 metros me empieza la molestia. Y lo programo con 10 sesiones más de automoterapia mayor. Aquí está el ticket. Vean ustedes cómo cambió el color del pie. Y para el 12 de diciembre, ¿cómo está la extremidad? Para el 12 de enero, el señor podía caminar 3.000 metros, 3 kilómetros todos los días, estaba haciendo ejercicio. Solo tenía en diciembre una zona hipoestésica. Hipoestésica quiere decir que con sensibilidad normal en una parte del pie. Ya para el 12 de enero esa zona le había desaparecido, estaba muy optimista y el señor consigue trabajo como velador en una empresa. Y queda muy agradecido, ahí lo di de alta. Es un caso muy interesante. Este es otro caso de la aplicación del ozono intradiscal en un paciente con problema de hernia discal que iba a ser operado. Se le aplica el ozono. Ustedes ven en la radiografía como hay una aguja dentro del disco de la columna y ven ustedes una sustancia blanca. Ese es el ozono que está entrando en el disco. Y ven ustedes en la parte del medio, entre vértebra y vértebra hacia atrás, ven un poquito de columna blanca. Ese es el ozono que salió porque estaba roto el disco y salió hacia el espacio epidural. Hay muchos artículos científicos desde hace 30 años que demuestran la utilidad del ozono para evitar la cirugía de columna aplicándolo directamente en los discos. Hay mucha información. Les comento que realmente a mí esta medicina me ha fascinado. Me ha fascinado porque resolvemos muchas cosas sin necesidad de cirugía. Las aplicaciones son muy simples, son sencillas, son altamente eficaces, son bien toleradas y no tienen prácticamente efectos colaterales, y es una terapia muy económica para los pacientes. Fue restringida durante muchos años, y esto empieza, les voy a comentar, en 1928 nace la FDA en Estados Unidos, y la FDA, más que proteger la salud de los individuos, está destinada a proteger los intereses de la industria farmacéutica. Esos son realmente los intereses. Entonces empiezan a atacar en 1928 todas las expresiones médicas que sean no compatibles con los intereses de la industria farmacéutica. Ahí empieza una guerra de las farmacéuticas para que todas las aplicaciones sean químico-farmacológicas a través de moléculas patentadas. Pues se llama medicina de patentes, que es el mega negocio junto con la guerra de las grandes empresas. Entonces empiezan a decir una mentira o una verdad a medias, que el ozono es tóxico para todas las aplicaciones médicas
Y es cierto, es tóxico para las vías aéreas, pero no es tóxico por otras vías. Entonces, hasta la fecha, el día de hoy, ustedes revisan la página del FDA y dice que el ozono es altamente tóxico y que para ser tolerado, que reconocen su poder germicida, pero que para tener efectos en el cuerpo humano, primero va a morir el ser humano, que va a morir el paciente antes que destruir la infección. Y eso es una mentira, porque están ellos defendiendo intereses. Se practica ya prácticamente en todo el mundo, hay más de 40 asociaciones nacionales e internacionales, hay un comité científico. Bueno, eso es el sistema antioxidante, ya se los comenté. Como todo método de curación, la efectividad depende de la dosis. Hay concentraciones inferiores a las tóxicas, que son las que se utilizan y realmente son las que ejercen el efecto terapéutico. Actúa como medio terapéutico, tiene propiedades inmunomoduladores, antiinflamatorias, bactericidas, antivirales, fungicidas, analgésicas y otras. Hay muchos estudios de todo tipo que demuestran su inocuidad, preclínicos, genotóxicos, toxicológicos, clínicos, que lo demuestran. Como todo, hay contraindicaciones. Una de las contraindicaciones absoluto es una enfermedad que se llama favismo, que es una deficiencia de una enzima, el hipertiroidismo, una hemorragia activa, trombocitopenia, que quiere decir conteo de plaquetas muy bajos, hipercromatosis, enfermedad de Wilson, que es una deficiencia de cobre, un exceso de cobre en el organismo. La hipercromatosis es un exceso de hierro en el organismo porque reacciona, el ozono puede reaccionar con el hierro o con el cobre y producir peróxido de hidrógeno en concentraciones elevadas, y eso puede ser tóxico. El infarto agudo del miocardio en la etapa aguda. El infarto agudo del miocardio hay que primero tratarlo con las medidas convencionales y posteriormente se puede usar el ozono, ya que se estabilizó el paciente, para favorecer la circulación colateral en el músculo cardíaco. Intoxicación etílica aguda, pues sí, pues un borracho no le va a poner ozono, pues que pase la borrachera y le pase la cruda y ya después los lata, ¿no? Para mejorar la función del hígado. Alergia al ozono, eso es algo que está en controversia. No hay alergia al ozono, sería rarísimo. Muchas veces lo que hay, que mucha gente considera que es alergia al ozono, es alergia al anestésico, porque normalmente cuando ponemos una inyección de ozono en la columna ponemos un poquito de anestesia y después ponemos el ozono. Y yo tuve hace unos años una paciente que me dijo, no me pongo ozono porque fui con un doctor fulano de tal aquí en Culiacán, dice, que me puso el ozono y me puso muy mal. Y tenía un problema de columna, me dijo, hágame otra cosa, pero no ponga ozono. Entonces le dije, ¿le pusieron anestésico? Sí, pero me puse muy mal y después de que me pusieron ozono, mire, le voy a poner yo ozono, pero sin anestesia, no me aguanta, le voy a poner un poquito más. Y le puse el ozono sin la anestesia y perfectamente, no le pasó nada. Yo ya sabía que era una alergia que es más común a los anestésicos locales. Entonces, hay unas contraindicaciones relativas, baja presión o hipertensión arterial, pero eso no es cierto, en la hipertensión les va muy bien a los pacientes. Venas de difícil acceso, para eso se emplea la vía rectal, una descompensación hipodinámica o trastorno de la coagulación, hay que resolverlo, ver la causa. En Cuba se utiliza prácticamente en todos los sistemas de salud. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel en todo Cuba. Aquí estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Cuba. Ahí lo utilizan para rehabilitar niños y adultos con problemas neurológicos de distinto tipo. Cada año miles de pacientes reciben tratamientos de ozono en todo el mundo para padecimientos como hernias discales, enfermedades isquémicas,
del corazón, del cerebro, de las extremidades, de la retina. Por ejemplo, la degeneración macular, es impresionante los resultados que da el ozono. Enfermedades virales crónicas y agudas, como el HIV, como el COVID, gastritis, enfermedades ulcerosas, colitis, diabetes, deficiencias inmunológicas, procesos purulentos, afecciones del aparato locomotor, enfermedades de la piel, SIDA, coadyuvante en el cáncer. Y aquí tenemos otras vías de aplicación. Aquí tenemos cómo lo utilizamos. Tomamos en una jeringa una cantidad determinada de ozono, una dosis. En enfermedades isquémicas, por ejemplo, en este paciente ya había tenido un problema isquémico y ahí le estoy inyectando en la base de la úlcera ozono para estimular la granulación y que cicatrice más rápido. Estos son otros casos de enfermedades isquémicas que el ozono puede resolver. Esta es una infiltración para un problema del hombro. Es una infiltración por debajo del acromio. Este es el codo del tenista, que se llama como epicondilitis lateral, que el ozono lo resuelve. Para los problemas de la articulación de la muñeca, síndrome del túnel del carpo, los dedos en gatillo o dedos en resorte, también se le conoce. Eso es porque se atrapa el tendón en una de las poleas. Nosotros tenemos varios sistemas de poleas por donde por debajo pasa el tendón, y si el tendón tiene un nódulo inflamatorio, entonces se atora en la polea y se queda el dedo engatillado. Entonces uno se mete por debajo de la polea, pone el ozono, se desinflama y ya vuelve otra vez a restablecerse esto. Esta es una artrosis coxofemoral o bursitis coxofemoral, donde hay un dolor severo en la cadera. Nos metemos allá en la articulación con una aguja larga y es impresionante. El paciente le pone la aplicación y el paciente se levanta ya prácticamente sin el dolor, mucho más rápido que la cortisona y sin los efectos secundarios de la cortisona. Esto pues lo vemos todos los días. Tengo más de 20 años viéndolo todos los días. La artrosis de rodilla, los resultados que da la artrosis de rodillas son impresionantes, porque requiere el paciente 3-4 aplicaciones y muchas veces, en vez de hacerse la cirugía, pasan años y los pacientes están perfectamente bien de sus rodillas. Les decía, las aplicaciones en columna, intradiscales, intraforaminales, epidurales. Aquí tenemos una aplicación dentro del disco de la columna. Esta es una aplicación epidural vía hiatosacro. Aquí tenemos, vean ustedes, unas hernias de discos del lado izquierdo, y en el lado derecho ven ustedes estas son las hernias de disco L4, L5, L5, S1, y aquí tenemos el chipotito de la hernia que se está metiendo en el canal medular. Entonces esta es la hernia. Vean ustedes como un año después prácticamente ya no existe la hernia, no se operó, se le aplicó ozono, y vean ustedes como este chipote pues ya no existe, ya se selló, ya se cerró esa hernia. Por supuesto que el cirujano de columna pues, no va a estar contento, porque se cobra bastante bien las cirugías. Allá ven otra hernia muy grande, y vean ustedes esta pelotota. Esto no debería existir, debería estar acá. Esta pelotota está presionando parte de la médula y la raíz, y vean ustedes cómo después ya desaparece la hernia y aquí ya se cerró. Por supuesto, pues esto va contra muchos intereses ya en la industria, porque estos pacientes se les hacen muchas cosas, se les fija la columna, se les ponen fierros, se les cobra una cantidad enorme, los seguros lo pagan. Entonces los que hacemos esto pues somos unos locos, ¿no? Aquí tenemos una infiltración de un paciente que iban a operar la columna, un muchacho joven de 25 años.
Este muchacho fue un caso muy interesante porque iba manejando y un carro pasa por una calle, tiene su semáforo en verde, y viene un loco que no se para y le pega, y él chicotea con el golpe, y después queda él con un problema en el brazo, una irradiación al brazo de dolor. Va con un neurocirujano, el neurocirujano le manda a hacer unos estudios, le ve unos pequeños chipotitos en las vértebras y le dice: te tengo que operar y te tengo que poner, quitar el disco y te tengo que poner una cajita metálica ahí. Entonces, pues él dijo: pues no, pero fue el accidente después del choque, no es que ya eso detonó el choque, pero ya no hay nada que hacer. Entonces va conmigo, entonces lo revisamos y digo: bueno, ¿cómo pasó? Pues pasó elongación, una elongación del glúteo. Dije: ¿sabes qué? Lo más seguro es que el plexo braquial, que son las ramas nerviosas que salen de las vértebras y se vienen por atrás de la clavícula y salen a la axila, se jalaron, se elongaron. Entonces hay que hacer un abordaje para aplicarte ozono ahí. Están todas las ramas del plexo braquial están seguramente inflamadas. Entonces ahí estoy haciendo un abordaje al plexo braquial. Le puse 10 centímetros de ozono. Se le quitó en el momento el dolor, porque los efectos del ozono antiinflamatorio son así, drásticos. Lo pones y se acabó el problema. Se le quitó el problema y hasta la fecha no necesitaba la cirugía, y ahí lo iban a operar. Hay muchas cirugías que son innecesarias que se realizan. Esta es una inyección temporomandibular en una persona que tenía la articulación del maxilar con el temporal. Tenía una inflamación, le impedía comer, le provocaba mucho dolor, no solo aquí, sino en la cabeza, en el cuello y la espalda. Y eso se resuelve fácilmente. Se mete uno con una agujita a la articulación y pone un poquito de ozono y logra uno desinflamar esa parte del organismo, esa articulación. Hay inyecciones para problemas oculares. Las inyecciones se llaman subconjuntivales, que consiste en no meterlo en el ojo, sino debajo de la conjuntiva ponen una cantidad muy pequeña, 1 mililitro de ozono, y normalmente uno ayuda mucho a estos pacientes en infecciones oculares, neuritis óptica, queratitis en el ojo, endoftalmitis, en glaucoma. Aquí en el grupo están dos pacientes que les hice aplicación intraocular. Una de ellas es mi hermana María Isabel, y la señora Marta Virgen, que llegó con un problema muy fuerte. Ella es paciente mía hace unos años, es una muy querida amiga además. ¿Y te acuerdas, Martita, cómo llegaste? Claro que sí, no veía nada. Ella venía con una neuritis óptica, con un dolor severo, no podía ver, y le pedí que me diera la oportunidad de hacerle una aplicación de subconjuntival de ozono. Y platícanos cómo te fue. No, en la primera sesión yo sentí cómo se destapaba algo, sentía cómo entraba en el ozono y cómo iba destapando, o sea, literal, era algo como que tronó algo, se liberó y efectivamente seguía yo sin ver, pero, o sea, yo veía la oscuridad, digo, si se le puede decir ver, ¿no? Y a raíz de esa primera aplicación empecé a ver una pequeña lucecita. Entonces de ahí vinieron otras 2 o 3 más aplicaciones y me regresó la vista totalmente. De mi ojo. Sí. Entonces yo estoy maravillada y ¿En cuánto muy tiempo? agradecida. Pues no, pues fue en menos de un mes, ¿verdad, doctor? Sí, no, fue 2 semanas. Sí, o sea, fue rápido esto.
Desde la primera yo sentí el cambio. Platícales tu problema de salud que tienes y lo que... Ok, yo padezco de esclerosis múltiple. Fue detectada, primeramente tenía diagnósticos erróneos, entonces el tiempo fue avanzando. Entonces yo tenía muchos problemas de caídas porque me empezó a afectar en las piernas. Entonces, pues ya, daban los diagnósticos erróneos. Entonces, cuando ya me diagnostican con esclerosis, pues fue porque perdí la vista. Ahí fue donde se me diagnosticó, porque me habían dicho que tenía un tumor. Entonces, cuando pues yo asustada, pues voy con él y le digo, ¿sabe qué? Pues yo sé que usted me puede ayudar y pues espero que usted lo haga. Entonces fue cuando me pone la primera infiltración en el ojo y vi el resultado. Y de ahí en adelante yo estoy con él y pues sí, ya no camino con bastón. Sí tengo algunos problemas, pero poco a poco se están corrigiendo. Esta enfermedad normalmente va avanzando el tiempo y va deteriorándose más la enfermedad. En este caso, ¿cuántos años tenemos de tratamiento, Martita? Como unos 4 o 5 años. Okay. Fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia empezamos. Pero ¿cómo estás tú comparado con antes? No, nada que ver, nada que ver. O sea, no solo no ha avanzado, sino ha mejorado. De hecho, el último estudio que me hicieron de la resonancia magnética, que fue hace como unos 15 días para ir evaluando, está detenida. La enfermedad está detenida. Entonces, para mí esto es maravilloso porque pues aquí estoy, entera. Y bien, se ve muy bien. Sí, mucha mejor calidad de vida. Mi hermana Marisabel también hice una aplicación subconjuntival. Si quieres, coméntales, Marisa. Bueno, pues yo realmente tuve una crisis aguda de glaucoma. De la nada me empezó un dolor impresionante. Tuve que parar en el hospital porque no me quitaban el dolor el oculista. Problema también fue con el oculista. Fui al hospital, y me hicieron varias infiltraciones, varias perforaciones, yo creo, ¿no? En el iris para destaparme, para que saliera el humor acuoso, porque tenía tapado y es lo que me estaba generando muchísimo el dolor. Entonces fui con Froilán y pues él me inyectó Sono, que le tenía pavor. A todos me he metido con él, lo que sea, pero ya en el ojo, y yo digo, ay Dios, pero bueno, me animé y pues se me desinflamó por completo, me ayudó muchísimo, tenía el ojo hasta deforme y pues realmente sí me ayudó muchísimo. Ahorita sigo con problemas de glaucoma, pero controlado, pues completamente, ¿no? Pero sí me sirve muchísimo. Muy bien. Entonces, como dice aquí, se observan mejorías clínicas en la mayoría de los casos, sin efectos tóxicos y se integra armónicamente con las terapias convencionales, incrementando su eficacia. Ahora les quiero comentar, aquí tenemos otro paciente, también médico, doctor Yao. Si pudieras comentarnos tu caso para aquellos, cómo llegaste. Buenos días, mi nombre es Yao, soy médico veterinario y paciente del doctor también. Tengo una hernia en L4, L5 y estuve cerca de 4 meses en crisis de dolor y estaba perdiendo la movilidad, ya andaba con bastón, ya era complicado caminar, estar sentado, estar parado, estar acostado. Era increíble lo que se siente tener una hernia de dolor, hernia de disco, perdón. El dolor no se puede describir lo que se siente. Y ocupo cirugía. El trauma me dijo que ocupaba cirugía, pero pues no me la quise hacer. Y me recomendó, el mismo trauma me recomendó con el doctor Froilán
acudimos con él. Y la opción que nos dio el doctor fue el ozono intradiscal. Y nos programamos en unos días y fuimos al quirófano. Tuve una pequeña sedación y a partir de ahí nos puso el ozono. Y células madre también y plasma rico en plaquetas fue lo que me pusieron en el disco. Y pues para cuando terminó la sesión yo ya no tenía dolor. O sea, era increíble que desapareció. Al momento de sacar la aguja de la columna yo ya no tenía la sensación de dolor. Y estuve una semana en reposo y cada vez fue pues mucho menos lo que tenía de dolor, ¿no? O sea, prácticamente nada. Si lo ves de escala de 1 al 10, 10 es lo máximo, yo tenía 1 o 2 de dolor. Y asistimos a otras, ¿cómo se llaman? Sesiones. Cada lunes íbamos a consulta y nos ponían inyecciones paravertebrales. Y por completo 5 sesiones ocupé nada más. Ya no me dejé más porque yo tengo pavor a las agujas y como con 5 ya no me dolía absolutamente nada, ya yo creo que las otras 2 ya no me las quise poner. Entonces yo me siento perfectamente bien, tengo 0 dolor en mi columna por completo. Es muy posible que jamás me vaya a operar a raíz de esto. Ahora mi reto es bajar de peso, ¿no? Que es mi peor de los males, ¿no? Y quiero comentarles también que el doctor Yao, que es médico veterinario, utiliza la ozonoterapia en su práctica clínica con sus animales. Coméntale tu experiencia así a grosso modo. Bueno, pues desde antes de la pandemia usamos la ozonoterapia también para, pues complementamos nuestra medicina tradicional alópata lo complementamos con ozonoterapia en otros pacientes. Pacientes virales casi siempre es lo que más usamos en ozonoterapia. Y a raíz de que yo recibí el tratamiento con el doctor Froilán, pues tomé un curso con el doctor Froilán también para ser todavía más profesional en el uso del ozono en los pacientes, ser todavía más eficaz en el tratamiento para mis pacientes virales, que son los que más manejamos nosotros. Y la verdad es que de la noche a la mañana, o sea, lo que yo usaba, que era como más empírico en mi ozono, ahorita que tomé el curso y entendí más lo que es la molécula del ozono, o sea, mis mejoras han sido así. De la noche a la mañana hemos mejorado un montón si ya nos iba bien, ahora que profesionalizamos más el uso del ozono, pues todavía vemos mejores cambios en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué enfermedad estás curando que no curabas en los animales? Moquillo canino es una enfermedad que generalmente es 80% mortal. Ahorita en nuestros pacientes con moquillo, que estamos poniendo el ozono intravenoso y el ozono rectal, tenemos como un 60% o 65% de pacientes que salen adelante, aún con problemas que generalmente provoca convulsiones o tics nerviosos, aún así logran salir adelante de la enfermedad. Muy bien. Entonces es realmente, como lo que hicimos en la plática, es una molécula prodigiosa, ¿no? El ozono también se puede unir en el aceite. El ozono tiene una afinidad por los dobles enlaces carbono-carbono de los lípidos, entonces ahí se puede fijar. Entonces tiene unos efectos terapéuticos tópicos muy interesantes el ozono. El ozono elimina cualquier tipo de germen, sea virus, bacteria, hongo, parásito, todos. Es un oxidante muy potente, es el tercero más potente de la naturaleza. El primero es el flúor, el segundo el persulfato y el tercero es el ozono. Actúa a concentraciones muy bajas, 3.500 veces más rápido que el cloro, fíjense ustedes. Y nosotros consideramos que el cloro es el que mata las bacterias, ¿no? El ozono, 3.500 veces más rápido. Y no deja residuos químicos. El cloro sí deja muchos residuos químicos que son muy tóxicos. El ozono, el residuo químico que deja es oxígeno. Vean ustedes, este es un aceite puro que no ha sido ozonizado. Cuando el color de los aceites los dan los antioxidantes que tiene el aceite en sí. Cuando metemos el ozono, lo que estamos haciendo es ranciándolo, oxidándolo, y el color se va perdiendo porque va consumiendo los antioxidantes. Y fíjense, cuando ya está ozonizado es prácticamente blanco, cristalino, ya se perdieron los antioxidantes
y ya adquirió un índice de peroxidación, que es una concentración de ozono que tiene, y ya lo podemos utilizar. Es una unión muy estable para tratar problemas tópicos. Tiene una gran capacidad bactericida, fungicida, virucida, estimula la regeneración epitelial y ejerce efectos a mayor profundidad como reducción del ácido láctico tras esfuerzos físicos intensos. Por ejemplo, un deportista que es un esfuerzo intenso se puede dar masajes con el aceitito y se le van a quitar los dolores del ejercicio, ¿no? Aquí tenemos un caso aquí nuestro, la localidad, es una jovencita con acné que se le aplicó solo el aceite ozonizado y ese es los efectos a 2 meses de tratamiento, aplicárselo 2 veces al día. Este es un caso de un señor de 85 años con cardiopatía hipertensiva. Muy bien. Entonces, vean ustedes, este señor con un problema de hipertensión arterial y con las arterias tapadas, amputado de ambas piernas, tuvo que guardar cama. Entonces, por guardar cama, hizo una escara sacra, una úlcera sacra. Entonces, ya tenía el señor años así. Entonces le ponían distintos productos, no cerraba, y son muy complicadas las escaras sacras porque tardan mucho y a veces es muy difícil que cierren, y eso es por la presión de estar acostado, ¿no? Entonces este señor, ven ustedes, es de este año, el 13 de marzo me llega así, ven ustedes, honda la herida, ¿no? Crónica, ahí tenía restos del producto que le estaban aplicando. Una semana después, vean ustedes, el 20 de marzo, la segunda foto, ya se ve el tejido vivo, no se ve como oscuro como en la primera. Una semana después, el 27 de marzo, vean ustedes, ya empieza la regeneración, y aquí tenemos la del 7 de abril. Ya no tengo más, porque el señor, por sus complicaciones cardiovasculares, le pegó un infarto y se murió. Pero vean ustedes el cambio tan impresionante. ¿En cuánto tiempo? En un mes. Menos del mes. ¿Este es con el aceite? Este fue puro aceite. Él no le puse ozono. Eso es puro aceite. Nomás la aplicación del aceite. Vean lo que puede hacer el aceite ozonificado. Este es otro caso. No, es el mismo caso. Es el mismo caso, esta es la secuencia. Para el 8 de mayo, el 18 de mayo, el 29 de mayo y el 17 de junio. Vean ustedes cómo va cerrando. Y aquí están la comparativa, 13 de marzo y 17 de junio. 3 meses. Impresionante. Una persona que no le cerraba la úlcera. También para la psoriasis. También. Mi nuerita tenía muy lastimado los codos. Y yo tenía el aceite que me recetaste para mi cicatrización, ¿te acuerdas? Ajá. Y se lo di. Y lo usó una semana. Y completamente se le quitó. Así es. Vean este caso. Esto es muy interesante. Es una señora de 85 años que se cayó y se fracturó el radio. Entonces la operaron, le pusieron una plaquita y le retiran los puntos. La operan el 26 de enero de este año, el 14 de febrero le retiran los puntos, y esta es le empiezan a aplicar, después de retirar los puntos, le empiezan a aplicar la familia el aceite ozonizado. Vean ustedes, una semana después, ya esa es la tercera, ya no se nota casi nada. Y para el 3 de mayo, vean ustedes dónde está la cicatriz. En 85 años la señora. Es el otro brazo.
No, no es el otro brazo. Si tú ves, es el mismo brazo. Checa bien, Agustín. Ese es otro caso de una cirujana maxilofacial de Veracruz que usa nuestros aceites. Pues nosotros tenemos una máquina industrial que produce estos aceites y los distribuimos en México. Entonces, es un niño recién nacido con labio y paladar hendido. Vean ustedes, ese niño tuvo una laceración debido a un dispositivo ortopédico y vean ustedes cómo está completamente abierto y lacerado en la primera foto, y le empiezan a aplicar el aceite ozonizado preparándolo para cirugía, y vean ustedes 2 meses y medio después cómo está el niño, ya está listo para la cirugía. Pero acá ven ustedes qué terrible, ¿no? 2 meses y medio y prácticamente se cerró solo sin la cirugía. Este es otro caso en una pacientita que la preparan primero durante 2 meses aplicándole el aceite ozonizado, preparando los tejidos, y después le hacen la cirugía, y ven ustedes qué bien queda la niña después de la cirugía. Prácticamente ni se nota. Bueno, en base al principio del gran poder que tiene el ozono, se han derivado la producción de productos cosméticos en base al ozono. Quiere decir que son cremas, como esta crema, si quieren muéstrala. Esta es una crema cosmética, una crema hidratante. Hay muchos tipos de cremas que tienen incorporada la molécula del ozono. Entonces son cremas que van a otro nivel de las cremas comerciales, nada que ver. Tienen efectos también terapéuticos, efectos de regeneración en la piel, y hay una serie de productos y favorecen mucho la regeneración celular, el antienvejecimiento de la piel, por los elementos que contienen, ¿no? Básicamente es el ozono. Y tenemos una línea de productos cosméticos ozonizados de muchos tipos. Hay crema de día, crema de noche, crema aclarante, ozono colágeno, hay champús, hay jabón, hay talcos ozonizados, y en fin, hay una amplia gama de productos ozonizados que estamos produciendo aquí en Culiacán. Esa es una crema de varices, por ejemplo, que da muy buen resultado para las personas que tienen problemas de varices, les arden las piernas, sienten pesadez. Después de aplicarse esta crema, se refrescan las piernas, se quita la pesadez, se quita el dolor, y les voy a decir que es el producto prácticamente que más demanda tiene. Y por último, ya para terminar, les comento que capacitamos médicos. Desde hace 20 años estamos capacitando médicos. Los cursos nuestros tienen aval de la Facultad de Medicina aquí de Culiacán, y vienen médicos de todo el país y del extranjero a capacitarse con nosotros. El próximo curso es el número 38, damos 2 al año, va a ser del 19 al 24 de febrero, y tiene 48 horas con valor curricular para los médicos. Y bueno, quiero darles las gracias. Aquí tienen ustedes mis datos, mi teléfono, y estamos a la orden. No sé si tuvieran alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano. Yo quiero una consulta. Pregunta, Pregunta, las consultas, hablar del espacio de contacto del doctor. No, pero es que
Me vine desde Mocorito cuando supe que iba a ser este tema, por padecimientos que aparentemente no tengo, pero solamente yo que los paso sé lo que sufro. No pude estar sentada toda la reunión por cuestiones de dolor. Entonces, pues, agradecerle todo lo que ahorita escuché, que estaba sufriendo oyéndolo, pero todos necesitamos acercarnos a este tipo de tratamientos. Por eso dije yo, no me quiero perder esta oportunidad y aquí estoy. Y sí, aprovecho para decirle que sí quiero ser ya su paciente. La verdad es que ya usted anunció dónde, gracias. A mí no me quiere dejar atrás. Oiga, doctor. Sí. Para mí molestan las manchas en la mano, que es seña de ese chamaco, ¿no? Tengo 77 años, pero si quisiera quitarme esas manchitas, ¿se puede con el ozono? Sí, cómo no, por supuesto. Ok. Es que nadie tocó ese tema, pero yo lo voy a tocar. Resulta que hace tiempo amanecía y se me venía el techo encima. Y un mareo bien feo. Odiaba las mañanas. Y fui con 2 otorrinos y estos me dieron medicamentos. Uno me dio un tratamiento a la base de ejercicios y nada, no lograba nada. Y como Froilán y yo somos medios tecolotes, una madrugada le mandé un mensaje y le digo, ay, Froilán, fíjate, ya le platiqué lo que tengo. Yo te puedo ayudar, me dijo. Y ahí te voy otro día corriendo a su clínica, que ese día la inauguraron, creo. Y llegué y me dice, mira, te voy a dar una sesión, 20 sesiones de ozono. Como para la 10ª ya vas a estar bien. Ay, digo, qué bueno. Pues no les miento, como a la 8ª yo ya no tenía nada. El vértigo se me quitó y yo lo recomiendo ampliamente, sí. O en otras ocasiones yo llegaba a la clínica llorando casi, gateando así, ya Froilán con su amabilidad y con su linda sonrisa me recibía y había veces que me picoteaba toda la boca, 10 inyecciones en las encías me ponía, pero yo salía caminando, salía a gusto, salía, y así es que yo lo recomiendo ampliamente. No me quería dejar la cachita así está el vértigo con verdad. Muchas gracias, buenos días. Muchas felicidades, está muy interesante el trabajo relacionado con el ozono. Yo soy una de las personas que me gusta incursionar en la idea de lo que voy a escuchar. Y busqué en donde actualmente todos buscamos. Y primero me fui encontrando como que voy caminando a terreno minado, prohibido. No camines por ahí. No entres a las cuestiones eléctricas porque es peligroso. Ni un paso para allá. Y así me fui yendo, y peligro, y el peligro, el ozono es peligroso, y es difícil, y es complejo, y es dañino. Y voy al fondo, al final empecé a encontrar todo lo que usted está manejando, que me interesa mucho. Pero ¿cuál es la idea de que existe esa presentación en donde te ponen una serie de situaciones de peligro? ¿Es casi muy peligroso? Gracias. Es peligroso para los intereses de la industria. Es peligrosísimo. Yo te voy a comentar una cosa. Yo como presidente de la Asociación Mexicana de Ozonoterapia, pues he estado luchando porque se legisle y se permita el uso del ozono en México. Tenemos muchos años y hemos logrado solo en 2 estados, en Nuevo León y en la Ciudad de México. En el año 2015 tuve un acercamiento con la Secretaría de Salud y todo derivado porque se iba a aprobar en la Cámara de Diputados, en la 58 legislatura se iba a aprobar la aplicación del ozono. Habíamos negociado con los diferentes grupos parlamentarios y teníamos todo el apoyo, ¿no? Y fui a dar una charla en la Comisión de Salud en San Lázaro
y les encantó a los diputados de la Comisión de Salud y votaron el pleno para adelante, ¿no? Y se negoció con Mario Fabio Beltrones y con los otros grupos parlamentarios y dijeron para adelante. Mario Fabio dice, cómo no, mi mamá recibió Sono y le fue de maravilla y cuenta con el apoyo, lo que tú quieras, ¿no? Pero unos días antes de subirla, 2 días antes o 3, me habla el presidente de la Comisión de Salud, me dice, oye, se volteó Mario Fabio. Se volteó. Se volteó Mario Fabio y nos van a dar palo. Me dice, voy a bajar la iniciativa porque ya son 10 y nos van a dar palo. Entonces la bajamos y yo fui a hablar con Heriberto Galindo, que era diputado y muy cercano a Mano Friado, y le dije, oye, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que llegó un comunicado a través de la COFEPRIS de que no se aprobara porque era peligroso para la salud. Entonces el de la COFEPRIS en aquel entonces era Miquel Arriola, yerno de Heriberto Galindo. Entonces le dije, oye, pues no sea tan hijo, consígueme una cita con tu yerno, ¿no? Entonces sí, intervino y me consiguieron una cita y yo fui con varios miembros de la asociación y nos recibió Miquel Arriola y le dije, oye, tú eres el comisionado para prevenir riesgos sanitarios y tú mandaste esta carta para que votaran en contra. Le dije, ¿en base a qué? ¿A qué? Le dije, nosotros queremos como médicos regular esto en México y tú estás mandando a que sigan los riesgos sanitarios porque hay gente que no es médico, que está insuficientemente preparada y que están haciendo Sono y se pueden meter en broncas. Me dice, doctor, es que el Consejo Técnico de la Secretaría de Salud nos mandó esta información que es tóxico, que es la postura de la FDA. Entonces le dije, bueno, consígueme cómo puedo hablar con el Consejo Técnico. Entonces me consigue una reunión con el presidente del Consejo Técnico, que era, ahorita no me acuerdo el nombre Eduardo Ríos Palacios, el doctor. Me consiguen la cita para un mes después. Reviso primero, pues como todos, digo, voy a ver con quién me voy a enfrentar. Y reviso quién era este señor. Ya ven que San Google tiene toda la información. Entonces ya veo que este señor es un científico de muy altos vuelos, es el presidente de los Institutos Nacionales de Salud de México y es la máxima autoridad prácticamente desde el Consejo Técnico, y es el secretario de Salud, pero el órgano rector es el Consejo Técnico. Entonces vamos, una comitiva presidida por mí, vamos a ver a este señor, y el señor habló con él y le digo, oye, nosotros queremos regular esto. Dice, pero es que esto no es científico, ¿quién te lo dijo? Y yo iba preparado y le regalo 2 libros de ozonoterapia, le regalo como unos 15, 20 artículos actualizados y bien documentados, bien sólidos, y le regalo una memoria USB y le digo, mira, aquí hay 500 artículos recientes de los últimos 5 años. Dije, hay una información muy sólida. Le dije, el que no la conozcan ustedes no quiere decir que no exista. Entonces el señor empezó a hojear la información y me dijo, es que no sabíamos, parece que esto es muy interesante. Sí, le dije, muy interesante. Dice, bueno, entonces va a ir usted con va a regresar a Reforma y Lieja, donde está la Secretaría de Salud, y se va a poner en contacto ahí con un señor Monroy, Enrique Monroy, dice, y a través de él pueden empezar los trámites para ver cómo aprobamos esto. Y cuando voy a la reunión allá en la Secretaría de Salud, me acuerdo que llego y entonces ahí el médico que encabezaba
se me queda viendo, me dice, oye, te conozco. Le dije, sí, yo también, se me hace que te conozco. Me dice, ¿de dónde? Y como éramos más o menos de la edad, le dije, pues a menos que hayamos, ¿de dónde existe la residencia? Le dijo, bueno, yo estuve en Joco. Ah, ¿pero en qué? No, pues yo estaba en cirugía. Dice, bueno, pues yo estaba ahí haciendo cuidados intensivos, terapia intensiva. Ah, me dijo, pues de ahí nos conocemos, ¿no? Y ya me presentó a los demás, un abogado, y otro de salud pública y otro experto en cuestiones médicas, de protocolos y eso, ¿no? Y me dice, mire doctor, ya revisamos toda la información posible, nos preparamos. Dice, muy interesante lo del ozono, sí vemos que tiene una gran potencial para curar muchas enfermedades, pero yo nomás te voy a hacer una pregunta, me dice. Dice, el ozono, dice, se contrapone a los intereses de la industria farmacéutica, sí o no. Dice, porque si es sí, olvídate, no lo vamos a aprobar. O sea, desde adentro de la Secretaría de Salud defendiendo los intereses de la industria farmacéutica. Y me lo dijo directo, me dijo, si es sí, no lo vamos a aprobar. Entonces respóndeme sí o no. Nomás quiero un sí o no. Le dije, mira, le dije, no, porque el ozono, le dije, mira, vamos a ver, los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer, muchas veces por los efectos secundarios, dejan de tomar los medicamentos y se mueren. Le dije, si tú les aplicas ozono, vas a mejorar la función hepática, la función renal, la función inmunológica, y vas a poder darle el medicamento y va a poder continuar los tratamientos. Pero como no se lo aplican, le dije, entonces se están perdiendo dinero. Sí, dice, está bien ahí, pero ¿y los otros casos? Dice, dejan de consumir. Finalmente me batearon. O sea, ese es el problema. Por eso el ozono nunca va a prosperar mientras vivamos en un sistema así. Por ejemplo, en Cuba, que no son los intereses capitalistas, pues el servicio más demandado es la ozonoterapia en el nivel primario, secundario y terciario de salud. Y si no fuera por el ozono, los cubanos estarían en condiciones peores de salud que las que están ahora. Entonces, no sé si con esto doy respuesta, ¿no? O complemento lo que tú mismo viste, ¿no? La información está manipulada y los intereses del capital son enormes, y esto revienta los intereses del capital porque no es algo patentable. Si el ozono fuera una molécula patentable, sería el mejor negocio de los laboratorios, pero no es patentable. No sé, ¿alguna otra? Adriana tiene libre horas para consulta. Yo creo que primero. Voy a ver una oficina. Pues muchas gracias a todos. A usted. Bueno, entonces vamos a darle el siguiente reconocimiento. Centro de Estudios Históricos y Culturales Pacurimí, en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Culiacán, y el restaurante La Chuparrosa Enamorada, otorgan el presente reconocimiento al doctor Froilán Alvarado Güemes por haber participado en la charla Ozono, molécula prodigiosa para la salud. El miércoles 8 de noviembre del 2023 firma el ingeniero Jorge Peraza Bernal, presidente. Felicidades y muchísimas gracias. Ahí está. Gracias. Y los invitamos a la foto oficial del evento. Y la próxima semana los esperamos puntual
con una charla muy interesante donde nos van a estar hablando sobre cómo podemos franquiciar negocios. Bienvenidos, los esperamos. Les mando la información. ¿Qué tal el tema? ¿Qué les pareció? Muy bueno, ¿no? Vamos a tomar la foto. Allá. No, ahí. Usted siempre que va a tener un estudio, la gente me ponen en la terapia de los hombros. No. Ya vi cómo te quedas viendo todas las heridas feas. No puedo, no, yo. Ya sé, te volteas por su lado. Ni la sangre, nada. Un morete grande, muchas cosas no las puedo. Pudiste haber sido enfermera. No, desde niña ya sabía que